todo eso. Empiezo, que es la hora. Vale. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, unos y otros. Aquí estamos, una semana más con vosotros en el lenguaje de las emociones. Y además hoy con algo muy especial, algo tan especial que lo vamos a explicar dentro de un momento. Ahora lo que vamos a empezar es a deciros de qué se trata el programa de hoy. ¿Sabes qué te limita para obtener lo que deseas? Creemos que es una buena pregunta porque muchas veces la gente no sabe exactamente qué es lo que le limita, qué es lo que le dificulta poder empujar hacia adelante, ir hacia adelante y lograr de alguna forma obtener lo que desea. Y la pregunta aquí, yo he preparado unas cosas, Carlos, a ver si... a ver qué te parece. Muy bien. A mí lo que más me limita son los demás. No, no es lo que yo creo, sino que sería una frase bastante, bueno, que se mueve por ahí el día a día. A mí lo que más me limita son los demás. O sea, entendiendo que los demás son los que realmente me limitan en mi vida. Por culpa de ellos, por culpa de esta actitud, por culpa de esto, de aquello, pues estoy así o me limitan. Yo haría tal o cual cosa, pero no me dejan. O bien en mi entorno familiar, o bien en el trabajo, o bien con los amigos, o bien con las relaciones personales. A mí lo que más me limita son los demás. Y a ver qué os parece esto. ¿Hay algo que os limite? ¿Hay alguna cosa que vosotros sentís que os limita? A ver qué tal. Lorena, Mariel, muy buenas tardes a todos. Quería saludar también a Elías Zurita. Elías, gracias por estar ahí siempre. Un poquito decaído, pero estamos en espera. Bueno, Elías, si estás un poco decaído, nos cuentas también de qué, porque siempre podemos ayudarte un poquito. Y cuando ayudamos a alguien, nos ayudamos todos, porque aquí somos todos una estructura que repercute uno en el otro. Lorena Mariel, que nos dice hola Jaume y Carlos, desde Elda. Y Lorena... ¿qué tienes, Elías? Elda Dietrich, muy buenas noches, muy buenas farolitos. Elías nos dice hola a todos. Gracias por el interés. Son varias cositas que andan inquietándome, pero aquí estamos echándole ganitas. Y Elda nos dice que me limita miedo e indecisión con ataduras familiares, que los otros son más importantes que mis deseos personales. Ahí busco a mi niña interior que me da fuerza saber que le duele o impide dar ese paso. ¿Qué te parece, Carlos, eso de que las ataduras familiares, lo que de alguna forma me limitan? Sí, tiene mucho peso, más del que imaginamos, porque cuando somos pequeños no tenemos otra posibilidad bueno, buscamos nuestras referencias, papá, mamá, hermanos, abuelos, la gente más cercana. ¿Qué sucede? Que si nuestras referencias son inestables, y al decir inestables no digo que les pase nada, sino que a veces la información como nos la dan no la entendemos. Entonces eso genera una sensación de inestabilidad a nivel de la personalidad del niño, ¿no? Entonces el niño muchas veces no sabe a qué cogerse o qué atenerse. Eh, Imagínate como si yo saco un 6 y me dicen que muy bien, si saco un 8 me tienen que decir muy bien 2 veces. Si eso no lo hacen así, al final yo empiezo a no entender qué sucede y desde ahí es cuando se produce, en cierta manera, algunos de los bloqueos porque nos limita la sensación de depender de lo que me digan. Si yo quiero hacer una cosa y uno me dice blanco y otro negro, ¿cuál cojo? Si papá me dice blanco y mamá negro,
me genera una sensación de inestabilidad muy grande, en la cual, bueno, pues esa limitación familiar evidentemente es muy grande y nos lastra en el sentido que para lo bueno y para lo malo. Entendemos bueno y malo, pues que a veces hay cosas que nos ayudan, el aprendizaje que hemos tenido en casa, y nos facilita hacer ciertas acciones, pero hay otras que posiblemente nos arrastre a bloquearnos, que es lo que, bueno, tenemos que aprender a trabajar y a poder mejorar. Antes estabas tú hablando, Carlos, en privado, aún no habíamos conectado, con una palabra que yo creo que estaría interesante ahora hablar de ella, porque es el tema de hacer mucho esfuerzo. Estamos demasiado acostumbrados a hacer un gran esfuerzo para obtener las cosas. Y cuando hacemos un gran esfuerzo, que es una cosa que más adelante hablaremos de 4 puntos básicos para salir de donde estás, y que no sabes realmente qué ocurre, ni qué te limita, ni incluso a veces ni qué deseas, pues un elemento importante es el esfuerzo. El esfuerzo es una de las leyes, el concepto del esfuerzo es una de las leyes del mundo emocional. O sea, tenemos que aprender a movernos dentro del mundo emocional y para ello necesitamos saber cuáles son las leyes y cómo funcionan esas leyes. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando algo nos limita, tendemos a hacer más esfuerzo para lograr saltar ese límite y tirar hacia adelante, que a veces posiblemente lo podamos lograr, pero otras veces no. Y cuando hay mucho esfuerzo, no hay disfrute. Cuando hay mucho esfuerzo, nos agota, nos cansa. Y deberíamos de aprender que si hay mucho esfuerzo, cuando tenemos un esfuerzo, cuando algo nos cuesta mucho esfuerzo, es porque tenemos algo ahí dentro eh, para soltar emocionalmente, que es lo que nos impide poder lograr hacer lo que deseamos. El esfuerzo ya nos está indicando que hay un lastre, un peso que nos impide lograr ir hacia donde queremos ir. Y ese esfuerzo, si es mucho esfuerzo, tenemos que ver solamente qué conflicto emocional nos impide realizar lo que deseamos. Y eso yo sé que ahora lo podéis entender, pero dentro de un momento igual desaparece. Y no os acordáis y volvéis a hacer el esfuerzo porque estamos muy acostumbrados a ello. Pero es De hecho, importante. Sí, sí, no, Carlos. no, que de hecho, por lo que comentas, que me ha parecido muy interesante, hay cosas incluso que nos gustan, nos apetecen, nos ilusionan, disfrutamos, pero llegamos a un momento a exigirnos tanto, 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 que ese disfrute se puede volver totalmente en contra y puede ser una carga. O sea, imaginaros algo que os guste mucho, pero que luego haya como una exigencia de tener que hacerlo bien o de tener que llegar a cierta altura, a cierta meta. Lo que sucede al final es que esa sensación de disfrute va perdiéndose por la necesidad, la obligación, la sensación de tener que llegar a. Y si no llegamos, nos va frustrando, nos va gestionando ese bloqueo, nos va generando esa sensación de apatía, de desgana, de desmotivación y en casos, si eso se prolonga en el tiempo, acabamos abandonando ese disfrute, esa tarea que teníamos que hacer. Eso no conlleva que en un momento dado cambien nuestras preferencias o nuestras motivaciones y que de una cosa podamos cambiar a otra. No confundamos con eso. Simplemente es que en ocasiones el desgaste no gestionado va desgastando y algo que nos hace disfrutar mucho se vuelve casi más una pesadez que un disfrute. Dime, Jaume, perdona. Sí, que en eso yo apuntaría también que al final, cuando haces tanto esfuerzo, ya es un indicativo que te valoras respecto a la meta. Es decir, que si tú ves que estás cerca del objetivo, de la meta, del esfuerzo y de lograr ese disfrute, estás mejor, te sientes más a gusto, te sientes mejor contigo mismo y si no, te sientes peor.
Entonces, cuanto más cerca estás de la meta, disfrutas más, cuanto más lejos estás de la meta, disfrutas menos. Esto sería también un punto de referencia en la propia exigencia y el propio esfuerzo que tenemos para lograr lo que deseamos. Muchísimas veces no nos damos cuenta que el mundo emocional es un mundo muy importante en nuestra vida y que tenemos que, y cuando tenemos ciertas situaciones y ciertos procesos complicados y difíciles, tendríamos que ver esa parte emocional, qué conflicto emocional nos está bloqueando y nos está impidiendo poder disfrutar. La exigencia es tan abrumadora que al final nos valoramos respecto a lo que obtenemos, no ni tan siquiera respecto al esfuerzo, porque el esfuerzo tiene un valor si es recompensado. Si ese esfuerzo no es recompensado, no tiene absolutamente ningún valor. Este sería un poco el tema. Así De que tenemos hecho, que aprender a disfrutar, ¿eh? muchas veces como socialmente somos aceptados, valorados, al final son por los logros. Hemos generado un sistema en el cual es lograr las cosas, lo basamos en cosas materiales, en cosas más superficiales y nos olvidamos de todo el proceso y todo el camino que conlleva. Mira, yo aquí he visto también otro elemento importante, otra pregunta, porque aquí me ha surgido esa parte de las preguntas. ¿Eres consciente de tus limitaciones o solo te das cuenta de las de los demás? Porque yo creo que es importante que empecemos a darnos cuenta que si no sabes qué te limita, o sea, si no hay consciencia en el proceso de las limitaciones, si no te das cuenta, por mucho que quieras entender, no será suficiente para ver qué es lo que ocurre dentro de ti. Así que lo primero que uno tiene que hacer es ver si puede lograr ser más consciente de sus limitaciones o se focaliza tanto fuera con los demás que lo que hace es centrarse en las limitaciones de los demás, juzgar las limitaciones de los demás para no ser o no tomar la responsabilidad de mis propias limitaciones. Y yo os preguntaría a todas y a todos, por favor, ¿eres consciente de tus limitaciones o solo te das cuenta de las de los demás? Y a ver qué respondéis. Y si hay alguna limitación concreta, sí que me gustaría que me dijerais qué limitaciones, ¿eh? ¿Qué ocurre que os impide seguir adelante? Como Elías, tú estabas comentando antes, Elías, que estaba un poco así, así, así. Aquí estás diciendo que me limita el miedo e indecisión como ataduras familiares, que los otros son más importantes que mis deseos personales. Ahí busco a mi niña interior, me da fuerza saber que le duele o impide dar ese paso. Que, el miedo, la indecisión como ataduras familiares. Es que la atadura familiar, o sea, la familia es el primer elemento de nuestra vida. Cuando nosotros abrimos los ojos, nos encontramos fuera de la barriga, nos encontramos pues con el entorno familiar y con los pilares fundamentales, sea el que sea, porque a veces ejerce de padre un hermano mayor o ejerce de madre una hermana mayor porque la madre trabaja, o sea, depende, pero esa estructura es muy potente, muy fuerte y es importante darnos cuenta del valor de las ataduras familiares y lo más importante es ser consciente de esas ataduras, que es lo que habíamos hablado antes. ¿Cómo vas a saber qué te limita si no eres consciente de tus ataduras emocionales y de tus limitaciones? Entonces, Elda, era Elda. Es muy importante las ataduras familiares. Y muchas veces sí, totalmente más importante que tus propios deseos personales, yo creo, Carlos. Sí, sí, porque volcamos
esa aprobación, ese cariño, esa búsqueda afuera por encima de nuestras propias necesidades o lo que a nosotros realmente nos hace sentir bien o feliz. Por lo que estabas comentando, Elías un poquito más para abajo, por un ejemplo. Mi ejemplo es, veo la tempestad y los demás están solo sentados y despreocupados, envueltos en sus propias inquietudes. Sí, Con eso Elías, suele si no pasar. recuerdo mal, sí, si no recuerdo mal, la otra vez, no sé si fue Elías, que si no me equivoco, porque los nombres son muy malos, pero si os fijáis, ahí está mirando fuera. Los veo a ellos y no lo entiendo por qué no actúan como yo actuaría, ¿vale? Entonces, ahí hay que fijarse más en uno mismo, no mirar tan hacia afuera. No sé si se entiende, Jaume. Se entiende perfectamente, perfectamente. O sea, Elías, eh, lo importante, o sea, antes me he equivocado, pensaba que era Elías el que había dicho eso, pero luego me lo han ratificado, porque luego eh, Elías ha dicho, así es Elda, Ok. eso me está pasando también, o sea, que no íbamos mal encaminados. Eh, al fin del proceso, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que me ocurre a mí y cómo puedo yo aprender de lo que estoy sintiendo en mi interior. Porque si nos dedicamos a valorar lo que ocurre fuera, desconectamos de nosotros mismos y eso no nos va a ayudar a mejorar nuestro proceso personal. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lograr tener unos recursos mínimos para obtener lo que queremos, que es aprender de nuestros conflictos para sentirnos bien. Porque si no aprendemos, cada vez que nos viene un conflicto intentaremos escondernos, porque no sabríamos afrontar la situación. Otra pregunta que yo he hecho aquí, Carlos, ¿estás muy pendiente para obtener lo que deseas? A ver qué te parece esta. Mm, es buena. ¿Estás muy pendiente para obtener lo que deseas? Yo en mi prisma o lo que yo veo, eh, con la gente que coincido, que trato, que ayudamos desde la educación emocional y demás, yo veo que la gente sí que está muy pendiente en llegar a la meta, en conseguir esa meta, en conseguir ese reconocimiento y eso genera mucha angustia. El otro día comentaba, no sé hablando con quién, que yo a día de hoy yo no podría ser un influencer de estos, una persona de estas, porque eh, yo estar viviendo todo el día a expensas de un me gusta, un like, el número de seguidores, generando contenido, intentando inventarme algo para que sea atractivo y para que guste a la gente, capaz de poder vender cualquier cosa, es que no soy capaz. Pienso en la ansiedad que genera eso si no llegas y es brutal. Incluso hace no mucho leí un artículo de una persona que había reconocido de redes sociales, que tenía mucha fama y tal, y había reconocido que estaba con ansiedad y con depresión, se estaba medicando, pero la imagen que tenemos fuera siempre es de que va todo bien, que todo es genial, fenomenal, fantástico y maravilloso. O sea, fijaros hasta qué punto vivimos muy de cara al exterior, pero no vemos lo de dentro, ¿no? Lo de que vamos sintiendo, cómo vivimos las cosas, que no es todo tan bonito como nos enseña. Rocío Fernández nos dice el miedo. Sí, Rocío, yo te diría que, bien, el miedo, escuchadme todos. El miedo. ¿Y qué podemos hacer con el miedo? Lo primero que vamos a hacer, que solo hicimos el otro día, Carlos hizo el ejercicio, que estuvo muy bien, y además nos escribió mucha gente, que os lo agradezco a todos. Lo primero que hay que hacer es dónde siento ese miedo. ¿Dónde? Porque no es lo mismo sentirlo en el estómago, que es la incapacidad de actuar, el pecho o la garganta. Si lo siento en la cabeza, le estoy dando vueltas. En la garganta es la expresión y la comunicación, el pecho, la afectividad y el estómago, la incapacidad de actuar. Es decir,
tenemos que aprender a dialogar con nuestras emociones, no a cambiarlas con nuestra cabeza, a intentar pensarlas o a ver si es o no es, a ver si es mi primo, a ver si es mi exmujer o mi exmarido. Y empieza uno a darle vueltas a la cabeza. Eso no. Igual que nos viene la sensación y nos viene como nos viene, no llama a la puerta, sino que nos invade y notamos la sensación del miedo. Observa dónde sientes ese miedo. Si lo sientes en el estómago, en el pecho o en la garganta. Y eso te definirá si es algo que hay que expresar, algo que se siente o algo que actuar. Yo creo que esto os puede ayudar a identificar un poco más esa parte del miedo. Ya me decís cuando lo probéis, a ver qué os parece. Además es muy, muy interesante porque ahí tenemos un punto de referencia que es interno, ¿no? Y no depende del exterior. Es un punto que va con nosotros mismos. Entonces, para mí, esa sensación es vital. Yo, como siempre, aún no lo has dicho tú, ya me toca decirlo a mí. Que es que os acordáis de darle al like y de suscribiros. Eso por una parte. Y por otra parte, os diré que el tema de la próxima emisión es empieza con lo que tienes. O sea, este curso va a ser todo un proceso de principio a final. Sabes que te limita para obtener lo que deseas, es un tema. Y ahora el próximo empieza con lo que tienes, la aceptación, el 28 de abril del 2021 a las 20 horas. Y os voy a dar una sorpresa. Un regalo del taller online de audio, Un paseo con Jaume Campos. Para todas las personas que participen en directo y escriben en el chat durante la emisión, el próximo día, sus comentarios o preguntas, que lo que le escriban. Queremos premiar a quienes están presentes y se manifiestan escribiendo y compartiendo su sentir con nosotros. Vamos a empujar un poquito más. Posteriormente a la emisión en directo, las personas que quieran recibir ese audio, que hayan participado, que hayan escrito en el chat o hayan participado en directo, nos pueden enviar su dirección de correo electrónico para recibir el regalo enviando un mensaje a secretaria@institutojaumecampos.com. Si no, lo pondré yo luego el correo secretaria@institutojaumecampos.com y os mandaremos el audio de Un paseo con Jaume Campos. Un audio precioso, muy grande, donde hay muchísima información y que os puede ayudar muchísimo en vuestro desarrollo personal. O sea que el próximo día, si conocéis amigos, parientes interesados en estas cosas, en todo el desarrollo personal, pues ahí estaremos todos. Muchas gracias por estar aquí y por estar siempre ahí. Muchísimas gracias. ¿Dónde crees que están tus límites? Esa sería la siguiente pregunta. Pero yo también había escrito que para salir de donde estás tienes que ver dónde te encuentras. Y lo primero, la primera parte es ver dónde estás, ver dónde estoy, qué es lo que siento, cómo me siento. Luego empiezo a aprender de lo que yo tengo, si tengo recursos, y luego mira qué es lo que te impide lograrlo, qué dificultad. Esa dificultad, que en el caso de Rocío Fernández era el miedo, o es el miedo. Luego habría que aprender las leyes básicas de las emociones. De hecho, Carlos pronto ya hará un taller presencial
de Educación Emocional Jaume Campos para hacerlo en el centro, con pocas personas y con todos los sistemas necesarios con el COVID, con todo el tema del COVID. Me encanta Debbie. ¿Has visto, Debbie, lo que ha dicho? Los límites me los invento yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué frase! Debbie, ¿eso lo has sacado de algún libro de Sócrates o algún libro de, de Jung o de Freud? Es chula, sí. Es chula, es chula. Reconocer que muchas veces nos inventamos los límites está muy bien. Y aprender a distinguir los límites inventados de los límites reales también es interesante. También es muy interesante. Me alegro mucho, Debbie, que seas consciente de que te los inventas. Así ya sabes que lo que queda, después de inventarse algo, lo que queda ya no es inventado, ya es tuyo. Herterberg nos dice que buenas tardes. Me limita en estos momentos la apatía y la depre que tengo. ¿Qué le podemos decir a Herterberg? No te oigo. ¿Se me ha desactivado? Ah. Bueno, sí, nada. Es que me acaba de aparecer en pantalla. Perdón, no sé por qué. Igual al escribir El ha puesto. directo es Sí, un milagro. que esa sensación de apatía y de depresión lo que genera al final es por el exceso de mantenernos siempre en esa sensación de buscar fuera. El esfuerzo que comentabas antes. Generamos un esfuerzo para que sea todo dinámico, para que funcione todo bien como hemos calculado, pero las cosas no son una meta ni algo idílico. Las cosas se modifican, cambian, están en movimiento, en constante evolución, y aunque yo ahora quiera o desee una cosa, a lo mejor dentro de un año o de unos meses puede cambiar eso, hay que ser flexibles. Yo cuando veo esa apatía y esa depresión que tiene, yo lo que abogaría sería por entrar ahí dentro a ver esa tristeza que tiene, cuánto tiempo la tiene, porque por lo que me llegas tiene pinta de que la lleva mucho tiempo y que ahora es más latente, más intensa. Entonces, esa tristeza lo que genera es, claro, hay apatía, porque es si realizar cualquier cosa cuando uno está con mucha carga, al final cansa. Entonces buscamos esa soledad o ese retiro, ese no contacto, esa apatía, ese como apartarnos, porque nos supone un esfuerzo incluso quedar con gente que queremos, con amigos, con gente que nos puede apetecer, familiares, nos genera como rechazo, porque es el cansancio de tener que poner buena cara, por llamarlo así. Entonces yo entraría ahí a ver la tristeza, pero como hemos dicho antes, el ejercicio que hemos comentado es una buena forma para poder empezar a entender dónde lo notas todo eso, cómo te hace sentir todo eso. Eso es una buena forma de empezar a plantearnos dónde estamos o qué queremos. O sea, resumimos que el principio para saber lo que te limita es tomar conciencia de dónde lo siento. Si lo siento en el estómago, en el pecho, en la garganta, deja el espacio a ver dónde lo siento. No intentes querer entender algo, sino que estamos en el lenguaje de las emociones. Y el lenguaje de las emociones son sensaciones, emociones y sentimientos. Así que, claro, Herter, ver la apatía, la depresión, tiene que ver, pues eso, lo que decía Carlos, una tristeza, una pena, una desilusión. Y Herter a veces tiene que ver con algo concreto y a veces son pequeñas situaciones que no se han ido resolviendo, que no se han ido afrontando de alguna forma y se van juntando y enquistando y al final la situación cada vez es más densa, más cargante.
Y bueno, hay que encontrar ese punto para ver cuál es el fondo. Hemos hablado de esos 3 puntos, que es importante. Sería céntrate en la apatía y en la depre que dices que tienes y a partir de ahí mira a ver dónde lo sientes en tu interior, que eso sería el primer punto. Merche Bilbao nos dice buenas tardes. Sí que hay algo o muchos algos, pero seguro que no son los demás, sino yo misma a mí misma. Bueno, por lo menos, ¿no, Merche? Es más bien consciente Sí, del proceso. Dime, dime. que no, que al final es así. Si os dais cuenta, eh, tenemos un enemigo muy grande, que es esa parte de la cabeza que, que a veces le damos demasiado importancia, empezamos a darle vueltas, 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 y llega un momento en el cual desconectamos un poco de lo que realmente queremos o sentimos. ¿Vale? Entonces, estaría bien que en lugar de buscar fuera, tengamos la conciencia, igual que ya os he dicho antes lo del ejercicio, de notar las 3 posiciones, que nos puede ayudar bastante. También la conciencia de que las situaciones que vivimos muchas es como nosotros las vivimos y lo que interpretamos de todo eso. Entonces, la interpretación es la que nos lleva a la confusión, porque yo estoy sintiendo una cosa, pero interpreto otra, y al final ya no sé ni lo que quiero, ni lo que hago, ni cómo lo hago. Y ahí es donde nos perdemos. Sí, Y Merche, yo también quería contestarte una cosa. Has hablado de que hay algo o muchos algos. Bueno, en realidad no hay muchos algos, hay muy pocos algos. Lo que pasa es que una situación conflictiva en un momento dado, a lo largo del tiempo se va repitiendo y va dando la sensación que son muchas cosas las que pasan. Es decir, por ejemplo, si yo no afronto las situaciones y las dejo ir las situaciones, yo tendré la percepción de que todo me pasa a mí, cuando en realidad no es que todo me pase a mí, sino que lo que ocurre es que al no afrontar las situaciones, al no marcar límites, todo lo que va ocurriendo me va invadiendo y eso me va impidiendo de alguna forma lograr lo que yo deseo, que es que nadie me ataque o que nadie vaya contra mí. Pero claro, yo no estoy marcando límites porque no quiero tener problemas con nadie y entonces empiezo a generar ahí un conflicto, ni como ni dejo comer. sí, sí. Eh, Dime, dime. No, que sí, que totalmente de acuerdo. El no marcar límites es una de las claves que yo veo en todo esto. Debbie, a ver, es que cuando mueves un poco el cursor, Sí, sí. Pascual Puchades, nos habíamos quedado ahí. Y lo de Puchades ya sé que es de Valencia, Pascual, porque es tremendo. Somos de pueblo, de pueblo, de pueblo. Un abrazo muy fuerte, Pascual. Gracias por estar ahí. Lucy, una alumna del método DIP, muy avanzada ya. Aurrecoechea. Muy buenas tardes, Lucy, un placer. Marisela desde, creo que es Holanda, me parece que está. Hola a todas y a todos, gracias por este oasis semanal. ¡Wow! Ya tenemos un nombre nuevo, oasis. Carlos. Sí, No sí. está Pues mal, ¿eh? bonito, ¿eh? Es bonito, es Sí, bonito. sí. Yo había pensado en Hawái y en una isla y en una hamaca, pero lo del oasis semanal no. No, queda bastante bien. Queda muy Es bien. original. Marisela, un placer. Vamos a quedarnos con la frase oasis semanal. ¡Wow! Nelcy Montenegro también nos saluda y nos dice que buenas tardes. Bueno, Debbie va calentando motores. Llevo toda la vida esforzándome, con lo cual, Debbie, ya empezamos mal y todos hemos empezado igual, así que no te preocupes que vas bien. Sí. Oh, tío. Ay, madre. Y Llevo... conforme los va gestionando,
como Sí. pone, conforme voy sanando, sorpresa. Todo es más sencillo. Qué gozo. Realmente es así. Cuando empiezas a entenderte, todo empieza a encajar, todo empieza a tener sentido y empezamos a verlo todo desde otro prisma, con otra perspectiva. Y eso es lo que nos genera es una calma o paz interior, que es lo que muchas veces llamamos felicidad. Y Antonio Blay siempre decía, Debbie y todos y todas, siempre decía con mucha paciencia y buen humor. Y eso de llenita de lastres emocionales, pues es precioso, porque sí, estamos llenitos de lastres emocionales, lastres que en la medida que vamos aprendiendo, primero a sentir, pero luego vais a tener más información. Ahora lo que importa es poder quedarse con ese ejercicio de notar el estómago, el pecho y la garganta y no solo ahora, sino en toda esta semana, a ver cómo lo vivís, cómo lo sentís. Nos podéis escribir a nuestro correo personal, jaumecampos57@gmail.com, o incluso dejarlo en el YouTube, aquí en el lenguaje de las emociones. Yo os voy a poner también eh, el correo de secretaria. Mira, mientras pones el correo, deciros que es interesante que de una semana para otra, si tenéis alguna duda anterior, si hay algo que no os haya quedado claro, alguna pregunta que se os haya quedado en el tintero y no os haya podido contestar, que lo comentéis al empezar. Y así iréis viendo la cohesión que al final tiene todo, cada uno de los programas que hacemos, para que tenga un poco de coherencia todo a pequeñas dosis, pero que luego en la unión veamos el trabajo potencial que podemos hacer con todo esto. Os recuerdo que el próximo día la emisión tratará de empieza con lo que tienes, la aceptación. Es el primer punto, el 28 de abril. Y que tendréis un regalo del taller online de audio, Un paseo con Jaume Campos, para las personas que participen en directo y escriban en el chat durante la emisión sus comentarios o preguntas. Queremos premiar a quienes están presentes y se manifiestan escribiendo y compartiendo su sentir con nosotros. Posteriormente a la emisión en directo, dichas personas nos pueden enviar su dirección de correo electrónico para recibir el regalo enviando un mensaje a secretaria@institutojaumecampos.com. Un abrazo muy fuerte. Seguimos aquí. Sí, vamos ya por Debbie. Debbie otra vez, Sí, que Sara dice otra Nieves vez. también, que nos saluda, Jesús Manuel Hernández también, Amparo Alcalá. Debbie, ahora sí, soy consciente de mis limitaciones, el miedo a no ser capaz, a no estar a la altura. Muy bien. Debbie, mira el miedo a no ser capaz para todos y todas, mira dónde lo sientes, si lo sientes en el estómago, en el pecho o la garganta. Ya ha contestado ya más para abajo que lo ha sentido en el pecho. ¿Ah? Que claro, como vamos comentando, van interactuando a la par. Pero antes Debbie nos dice, tengo que comentar que cuando falleció mi madre, física y emocionalmente sentí menos carga sobre cómo tengo que ser. Sí, a veces es cuando nos damos cuenta de qué carga había. Sí, Me habías dicho que Debbie más... sí, más para abajo ponía, lo he sentido en el pecho, es el miedo a no ser querida, ¿Qué le ¿vale? podrías decir? Eh, que, fíjate, esa sensación del miedo a no ser querida, porque también ha comentado que cuando falleció mi madre física y emocionalmente sentí menos carga sobre cómo tengo que ser, ¿vale? Hay una búsqueda en el exterior,
evidentemente sí que es el lado afectivo, ese caparazón que hemos generado para evitar que nos hagan daño, pero ahí lo que hay que hacer es, no pienses que es simplemente el miedo a no ser querida, que sí que hay un miedo a ese rechazo, a esa no aceptación, pero yo dejaría más espacio para ver qué llega, porque yo creo que eso es algo tiene más pozo, está más adentro. Y ahí es como intentar sacar ya una conclusión o etiquetar cuando a lo mejor es más amplio el concepto. Sé que es en un chat y que lo estamos comunicando así, pero es un poco para que te quedes con la idea, Debbie, que es un poquito más amplio y la sensación tiene como más peso. Nelcy va calentando motores y nos dice: siento que mi limitación está en la dependencia afectiva hacia mi madre y hermanas. Una gran dependencia sobre el qué dirán. Bueno, Nelcy, ese es el segundo punto. El primer punto que hemos visto son las sensaciones que sentimos. El segundo punto sería que aprendáis a pasar de la sensación a la emoción o el sentimiento. ¿Qué significa esto? Que Nelcy significa que si siento en mí, en mi limitación está en la dependencia afectiva hacia mi madre y mis hermanas. Una gran dependencia sobre el qué dirán. Tú hablas de eso o la gente habla de eso y tú lo expresas lo que tú sientes que es que en tu interior. Pero tienes que centrarte más en cuando tú conectas con esa sensación, Nelcy, de el qué dirán, ¿qué sentimiento hay en tu interior? Ya sabemos dónde es, pero ahora, ¿qué sentimiento hay en tu interior con el qué dirán? ¿Qué hay? ¿Qué es una desnudez emocional? ¿La vulnerabilidad? ¿El temor? ¿La desconexión? ¿La ausencia? Hemos hablado del primer punto, que era percibir en esos 3 puntos. El segundo punto sería empezar a distinguir lo que decimos de lo que sentimos. Yo hablo de lo que me ha pasado, pero conecto con mi sentimiento, porque eso me va a ayudar a poder entrar dentro de mí. Si yo me quedo con el lenguaje verbal, no accedo a ese punto. Amparo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, tú buenas noches ya. Antes estaba mucho más pendiente, incluso me imaginaba cosas irreales y sin un criterio cierto. Quería autoconvencerme, me saboteaba. Ahora siento, analizo más qué es lo que me dice mi cuerpo y me escucho. Interesante, Amparo. Yo creo que una de las cosas más difíciles que nos ocurre es a veces el dejar el espacio. No sabemos. Vivimos muy rápido. Una sociedad que va todo muy rápido, deprisa corriendo y no sabemos dejar espacio para ver qué sucede dentro de nosotros. Tenemos prisa en etiquetarlo, prisa en darle un nombre, en un Ponerle el porqué. puño. Eso es. Y ahí nos perdemos, porque metemos la cabeza antes de tiempo y estamos ya interpretando la sensación que tenemos. Debbie nos dice: lo he sentido en el pecho, es el miedo a no ser querida, que es lo que decías tú, Carlos. Pues bueno, ya sabes qué es el pecho, que es la parte afectiva, lógicamente es el miedo a no ser querida, pero ahora tienes que entrar en la emoción, el recuerdo, lo que te conecta, hacia dónde te lleva no sentirte querida o otra persona, ese otro proceso que habíamos hablado antes. El sentimiento, hacia dónde te lleva. ¿Hacia dónde te lleva el sentimiento? ¿Hacia una imagen? ¿Qué imagen? Y entonces conectar con esa imagen y ver qué surge de esa imagen. Tenéis que aprender a valorar lo que sentís. Fijaros, el miedo a no ser querida, lógicamente hay un miedo a no ser querida, pero detrás de ese miedo a no ser querida o a no ser querido,
¿qué sentimiento hay? ¿De desconexión? ¿De pasar de mí? ¿De abandono? ¿De invisibilidad? Es un poco esa parte. Kenya nos dice, saludos Jaume y Carlos, muchas gracias por este programa. Muchas gracias a ti, Kenya, por estar ahí. Jesús Manuel Hernández, a mí en muchas ocasiones me limita la exigencia del objetivo. Me crea un malestar que me supera. Y cuando encuentro la calma, cambia el objetivo. Se le escapa como si fuera un pájaro, Carlos. Búsqueda constante de metas, metas, metas. Pero no saboreamos, no disfrutamos de lo que tenemos. Siempre es buscar. Eso es porque hay un vacío dentro. Cuando hay vacío dentro, nunca llegamos a ningún sitio, porque aunque llegues, siempre falta algo más y Como algo más. una insatisfacción, ¿no, Carlos? Constante. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Da igual todo lo que logres, lo que consigas, que siempre hay que buscar algo más. Sergio Puchaltez nos dice, Sí. sí, cuando obtengo lo que deseo, ya estoy pensando en lo siguiente que quiero y no me detengo a saborear lo que he conseguido. En resumen, una sensación de ansiedad y vacío buscando el amor fuera. Bueno, cuando obtienes lo que deseas, o cuando crees que obtienes lo que deseas, porque si lo obtuvieras, lo que deseas, te quedarías bien. Porque una cosa es la sensación de insatisfacción y otra cosa es lo que vas haciendo. Y la sensación, tenemos el error de creer que la sensación de insatisfacción, cuando hacemos lo que estamos haciendo, esperamos sentirnos satisfechos. Eso no puede venir por una cosa muy sencilla, porque la sensación de insatisfacción tendremos que centrarnos en ella, no en lo que estamos haciendo, porque tendremos que profundizar donde notamos esa sensación de insatisfacción, entrar dentro de ese sentimiento para ver exactamente qué nos quiere decir. Sergio, que creo que es mi Sergio, Seguro. eh, ha cambiado mucho, porque iba muy acelerado por la vida, muy jovenet, muy joven y muy acelerado, pero bueno, está en el camino y lo que tiene que aprender, creo yo, ahí es a dejar un poquito más de espacio, porque si no se acelera, va demasiado rápido y vuelve a perderse. Lo que decía antes, nos cuesta dejar espacio, no sabemos, pero tiene muy buen fondo y muy buen potencial ahí. Ahora es simplemente que vaya asentando todo. O sea, que ánimo y poco a poco. Merche Bilbao nos dice, probablemente mi dependencia está en mi exigencia para conmigo misma y la no aceptación del error. Oh, ahí has dado en el clavo, Merche. La exigencia con uno mismo y la no aceptación del error, nos cuesta mucho aprender del error, porque cuando viene el error nos machacamos de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos hecho, de lo que deberíamos de haber hecho. Y claro, eso nos impide poder aprender del error, nos impide pasar página y acceder a ese aprendizaje del error. Y no lo podemos hacer. Y eso es un gran, gran, gran error. Así que ya sabéis que... pero también es importante no exigirnos demasiado. Me refiero en la no aceptación también del error, porque nos cuesta aceptar el error, nos cuesta darnos cuenta de lo que está ocurriendo o cómo está ocurriendo, porque tenemos mucha tendencia a empujar para obtener lo que deseamos, llegar a esa meta y pasar ese límite y obtener de una vez por todas, después de 20, 30, 40, 50 o 60 años, obtener lo que siempre he deseado. A ver si me voy de aquí sin haber logrado lo que deseaba.
Nelcy nos dice que desde niña creí que mis acciones influían si mi madre estaba feliz o enojada. Así que lo que yo consideraba que estaba mal, no se lo contaba para no enojarla. Sí. Bueno, eso es lo que ocurre. Aquí al final el tema está en que muchas cosas las interpretamos a través del entorno en el que hemos vivido. Este es un poco el tema. Y al final hacemos malabares para encajar, porque Sí, sí, sí. intentamos entrar como sea, vamos. Claro, un tornillo para dos sillas. A ver cómo logro colocar un tornillo para dos sillas. Un poco complicado. Sí. Y luego esa parte de la madre, esa mirada de la madre, esa sensación como hijo o como hija, esperando a ver la madre qué hace o qué dice respecto a lo que yo hago o lo que yo digo. ¿Cómo eso va a reaccionar o qué es lo que va a pasar? Lorena también nos dice, y seguro perdió el deseo. El mismo estado te lleva a eso y la respuesta la debes encontrar en vos. El sufrimiento es opcional. Sí, Lorena, el sufrimiento es un proceso opcional que cada uno le da de una forma u otra, pero básicamente es así. Hertelberg nos dice que muchas gracias. Lo sentía en el estómago y en el corazón, que Sí, antes hemos comentado. claro. Porque el estómago, por una parte, está la incapacidad de actuar y por otra parte, el pecho es la afectividad. Entonces, cuesta soltar, actuar y expresar y sentir. Cuesta sentir, transmitir ese sentimiento. Herter, ver qué es lo que harías con el corazón que no lo estás haciendo en este momento, sino que estás dando largas, estás haciendo largas sin entrar. Y deberías de entrar, porque eso es lo que el cuerpo dice. María Luisa Soria, muchísimas gracias, Luisa, por estar aquí y por compartir nuestro trabajo. Es una especialista. Elías nos dice, no estoy dándome cuenta de las limitaciones de los demás, de mi familia. No es fácil, no es fácil darse cuenta de las limitaciones, porque lo que intentamos siempre es que no haya problemas, que no haya conflictos, que no haya situaciones que generen tensión familiar, sino que lo que queremos es cierta tranquilidad e intentar que pasen los días y el tiempo y no haya ningún problema, algo así. Uh-huh. Lorena Mariel nos dice que, claro, es todo emocional, el estómago es nuestro segundo cerebro y, como dice siempre Jaume, es la no acción, es lo que no sabemos o podemos resolver. Muchísimas gracias, Lorena, por este apunte. Rebeca Guzmán, que nos dice, me limita el querer tener el control de todo y mejor me quedo con lo que conozco bien. Bueno, ¿cómo lo ves? Lo que hablábamos de que yo tengo mis reservas ahí con la zona de confort. Me queda una zona que no quiero, entonces no estás a gusto. Te es más fácil porque estarás muy cansada de empujar. Al final, cuando empujamos y nos esforzamos tanto, 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 evidentemente, eh, estar donde ya sabes cómo funciona todo es más cómodo, pero no nos hace estar bien, porque si yo no quiero estar ahí, eh, evidentemente nos genera una sensación de angustia, de miedo, de inseguridad, de tristeza, cada uno nos genera una cosa. Entonces, estar ahí bloqueado, limitado, sin avanzar, sin evolucionar, sin tirar para ningún sitio, genera problemas. Lorena nos dice que el control es tu peor enemigo. Bueno, el control es una consecuencia. O sea, una cosa es la causa y otra la consecuencia. Cuando tenéis que resolver algo,
tenéis que aprender a distinguir la causa de la consecuencia, porque si hablamos de la consecuencia, nos perdemos en la consecuencia sin ver qué es lo que tengo que aprender de la situación. El aprendizaje solo se puede lograr a través de acceder a la causa, no a la consecuencia. Lorena también nos dice: el no marcar los límites, en mi caso, hace referencia a la falta de amor propio. Tenemos una cultura, Lorena, de no marcar límites, ¿no te parece, Carlos? Que nos pasamos la vida... Que nos cuesta mucho, no sabemos. Y luego ya el marcar el límite, el poner un límite nos cuesta muchísimo, muchísimo. Y luego encima adquirimos roles, o sea, que no Rolex de reloj, roles. Hay un código, una forma de transmitir. Si yo con mi padre no hablo de emociones, no hablo de emociones. Si con mi madre es con la que hablo del fútbol, pero no hablo del tiempo. Es un ejemplo absurdo, pero hay un papel. Si yo soy el hermano mayor, actúo como hermano mayor. Si estoy débil, no voy a decir nada, porque soy el hermano mayor. No voy a decir yo algo, que soy el que tiene que mostrar seguridad. Entonces adquirimos esos roles, esa forma, ese código de comunicarnos, y es muy difícil salir de ahí, porque nos aferramos. No sabemos. Cuando sales de ahí y yo digo, oye, que mira, me encuentro mal, ¿me podéis ayudar? Si yo soy el hermano mayor, los demás, vamos, dicen, el fin del mundo está al caer, porque si este está débil, que ese que nos ayuda, ya la hemos cagado. Y es un poco así, ¿no? Siempre nos aferramos a ese código que nos es cómodo, que es como muy bien antes decía de Rebeca, que nos quedamos ahí, pero no rompemos esa barrera, no ponemos un límite, siempre es en la misma zona. ¿Entiendes esto? Sí, perfectamente. Begoña Lázaro nos dice: hola, buenas noches. A mí me pasaba mucho lo de no poner límites. Ahora estoy aprendiendo a hacerlo y cada vez que lo consigo es una sensación muy buena. Sí, hay que aprender a marcar límites, pero también hay que entender los límites de forma, porque cuando uno marca límites, a veces no le gusta la reacción del exterior con la persona, ¿no? Y lo que hay que procurar es que uno aprenda a quererse un poco más, porque eso permitirá que cuando marques límites y alguien reaccione, tú no te sientas mal por el proceso, entiendes que es su situación y lo vives un poco de otra forma distinta. Porque si marcamos límites y nosotros no nos vamos trabajando dentro de nosotros, cuando haya una reacción externa a esos límites, nos vamos a sentir muy mal y vamos a sentirnos atacados o vulnerables o rechazados. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay que terminar ya, Carlos. Mercedes Montes, Mercedes, muy buenas noches, un placer desde Holanda. Yo hice el ejercicio la semana pasada y sentí el dolor en el pecho. Debe ser el traductor. El pecho sería. Sí, el pecho. Pues ya sabes, Mercedes, que tiene relación con los sentimientos. ¿Qué ocurre emocionalmente en ti? ¿Qué falta gestionar? Carmen Sancho nos dice que no termina de conectarse. Eso le pasa a mucha gente, Carmen, que no termina de conectarse con sus emociones. Era una broma. Rebeca Guzmán: yo lo sigo sintiendo en el estómago y a veces en el pecho. Pues ya sabes que el estómago y el pecho, pues esa parte que hablábamos antes entre el estómago y el pecho, entre actuar y sentir. Ahí tienes por ahí a Jesús Manuel, me parece. En el momento que se me complica, empiezo a cuestionarme y el miedo a no hacerlo bien se me hace cuesta arriba. Y Debbie, gracias, Carlos. Voy a dejar espacio. ¡Wow! Guiller, yo creo que nos limita la autoexigencia. No estamos obligados a ser supermujeres o superhombres. Muy bien, Guiller.
Jesús Manuel nos dice como si lo que hiciera está limitado por lo que yo creo que me pudieran decir mis padres. Así es. Y Amparo Alcalá, debo de aprender mucho aún. Si Carlos soy Sí, una Carlos, bomba, soy una bomba, porque el otro día le estuve metiendo caña que pero, frenase. pero en proceso, que es importante. Delia, saludos desde Gilroy, California. Gusto saludarlos. Guiller, no pasa nada si no lo sabemos hacer. Todo el hacer algo felizmente ya es hacer mucho. Así es, Guiller. Mucha paciencia y buen humor. La clave es estar en el camino. El exceso de esfuerzo no es saludable. Muy bien, Guiller. Carmen, me estoy dando cuenta que estoy muy lejos. Me cuesta entrar en la emoción. Sé que tengo emociones, pero no entro en mi interior. No sé si es miedo o otra cosa. Carmen, sí te diríamos que si quieres algún día, podías hacerte una presesión gratuita con Carlos de 20 minutos, que te iría de maravilla para ver exactamente cuál es la dificultad. Y Elda, empecé un proyecto. Sentí que todos empujaban. Rápido, metas, éxito, resultados. Lo paré en seco. Tal vez quería eso, dar espacio. Inquieta cuando la mayoría presiona. Resultado práctico. Así es, Elda. Debbie, bueno, nos da las gracias. Guiller también. Creo que cuando más nos amemos, estaremos más seguros y podemos marcar límites. Eso es real, Guiller, pero hay que pasarlo a la realidad, no a la ilusión. Hay que trabajar mucho internamente. Leire, ¡wow, Leire! Muy buenas noches, Leire, un placer que estés ahí. Bueno, si podéis suscribiros o darle el me gusta, darle el like, en último momento como ahora, pues bueno, nos gustaría muchísimo. Para terminar, yo deciros muchas gracias por todo lo que habéis, por estar ahí empujando. Acordaros del próximo día el trabajo que tenemos. Gracias, espero que os hayamos ayudado y que el próximo día vamos a hacer ese regalo, precioso regalo. Muchísimas, porque os lo merecéis todas y todos. Muchísimas gracias. ¡Wow! Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, un abrazo a todos. El miércoles que viene más. Y a recordaros que dudas, preguntas y demás, el miércoles que viene podéis hacer al principio del programa y así, bueno, vamos cogiendo dinámica. Gracias a todos por la colaboración. Un abrazo, buenas noches. Perdón por lo alargado, por lo que sea alargado, y yo creo que demasiado. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. 43, no